Bueno, hay 4 pilares, se consideran pilares de la programación orientada a objetos, eh, y son la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Eh, y no es que, o sea, algunas de esas cosas se cumplen desde el momento en que definí o modelé una clase para hacer objetos. Pero otras de esas, por ejemplo, herencia o polimorfismo, no necesariamente estoy obligada a usarlas, por ahí no me sirven, no me interesan, pero siempre queda abierta la posibilidad, sobre todo de herencia. Y encapsulamiento es algo bueno de tener en cuenta cuando uno diseña esa clase, ¿no? Para poder hacer objetos después. Bien, entonces, ¿en qué consisten? Abstracción es la idea de que yo voy a ocultar toda aquella parte innecesaria al usuario de mi objeto o de mi clase. El usuario en este caso es otro programador. No es un usuario final, ¿está bien? Este usuario es el programador. Porque cuando yo defino, es como cuando hago si yo defino el objeto lista, y bueno, ¿quiénes usamos la lista? Y los programadores. Después al usuario le pedimos datos simples. ¿Cómo ordenamos adentro esos datos, los números, yo qué sé? A lo mejor estamos usando lista, pero el usuario, ¿qué tiene que saber de una lista? ¿Está bien? Si yo voy a un cajero y pongo los dedos en la opción tal del menú de la máquina, no me interesa si está usando listas adentro. Lo que me interesa es, bueno, que me dé plata, por ejemplo. Pero no me interesa qué está usando. O sea que quien es usuario en este concepto es otro programador de mi objeto, que en realidad esto sería de mi clase. Entonces, la idea de abstracción es que ese otro programador no tiene por qué importarle cómo resolví yo la clase en sí, cómo la hice internamente. Él lo que quiere es poder usar quiere usar los métodos, ¿está bien? O sea, quiere usar el objeto, Pero el objeto tiene cosas chetas, como por ejemplo la lista. La lista tiene un append, o sea, a mí no me interesa cómo. Yo sé que le puedo meter valores en esa lista y se me van a guardar. Y si quisiera puedo eliminar elementos con el pop y puedo incluso invertirla. O la puedo hacer a mano, ¿no? Pero hay comandos, etcétera. O los str, ¿no? Como el upper, o sea, viene con un montón de acciones. Entonces el programador lo que le interesa es generalmente usar esos métodos, usar esa clase que está definida, porque además bueno, de tener métodos, obviamente ese objeto, esa clase, le está sirviendo para modelar la información que tiene de alguna manera concreta en todo su código, ¿no? Entonces, el cómo está hecho el append, por ejemplo, no me interesa. Eso significa que es una abstracción. Que yo como programador uso los objetos, las clases, uso objetos de tipos que están y no me interesa cómo se les ingeniaron para hacer que eso funcione. Bien, encapsulamiento. Encapsulamiento es la idea de poder proteger los datos. Datos o atributos o características de la clase. O sea, la idea es que yo voy a poder decir, digamos, ¿se acuerdan de la pieza de ajedrez, el caballo? Que por ejemplo tenía color y posición. Bueno, por ejemplo la posición. No quisiera que cualquier otro segmento de código, qué sé yo, me la cambie por error, por ejemplo, a la posición. Porque si cambiara por error ese atributo, ese dato, ¿no? Se me estropea toda la jugada que venía, todo el estado del tablero de los jugadores, etc. Entonces, yo necesito tener algún control sobre qué de estos datos, de estas características de ese objeto que estoy modelando, cuáles les voy a dar acceso sin problema, cuáles voy a proteger, cuáles no voy a permitir el acceso así de fuera, así fácil, ¿no? Obviamente uno después va decidiendo. Y la idea es que o son públicos o son protegidos o son del todo privados. Ya lo vamos a ver en su momento, pero es bueno que les quede la idea de qué significa encapsulamiento.
El siguiente concepto es la herencia. Y la herencia es que si yo ya tengo ya definí una clase, ¿no? Pongámosle hice un objeto. Bueno, y quiero hacer otra que es muy parecida, o sea, tiene lo mismo, pero tiene un par de cosas más. Bueno, quiero poder heredar el comportamiento, es decir, los métodos, las funciones de esa clase que va a ser la clase entonces padre. O sea, yo voy a tener una clase que me sirve acá, pasa a ser padre cuando yo de ahí quiero tener una clase hijo, igual que los hijos y los padres en la familia. O sea, uno hereda el color de ojos de la madre, el carácter del padre. Bueno, clase padre, clase hijo. Entonces, todo lo que tenía definido acá, lo tengo acá, más cosas propias del hijo que yo quiera agregar. ¿Está bien? Entonces no tengo que rehacer todo lo que ya estaba definido en la clase padre. O sea, eso es herencia. Es literal. Bien. Por supuesto que tiene sus características al momento de programar, pero el concepto es ese. Polimorfismo es la habilidad, digamos, de un mismo método para funcionar con distintos tipos de datos o realizar distintas acciones en diferentes contextos. Entonces, ¿qué ejemplo les puedo dar que hemos utilizado? Y el más, ¿no? En Python, el más, si yo le doy dos números, entiende que eso es un int, esto es un int, que tiene que hacer una suma de números, me da un 3. Pero si yo a ese más le doy dos textos, se da cuenta que eso es un str, eso es un str, ¿no? Y me devuelve, me los pega. O sea, o sea, podría fallar, o sea, no tiene por qué funcionar. Quiero que vean eso, ¿está bien? Entonces, en este caso dice, sí, yo sé qué hacer cuando tengo str. Entonces, y lo que me han dicho que haga cuando tengo str es que los concatene, que arme un nuevo texto. Si le doy dos listas, entonces va a decir, sí, ahí también sé qué hacer, ¿no? Me va a dar la lista de concatenar ambas lististas. Pero, por ejemplo, si yo le digo 1 más hola, ahí no está definido, no sabe. O sea, porque además no tendría sentido así a priori para nosotros. Pero a lo mejor en algún contexto yo podría decir, no, bueno, cuando te den números y textos, pasame a texto el número, después concatenámelo. O sea, podría inventar algo, ¿está bien? Que no nos interesa, ya sabemos que esto da error. Pero esa idea, lo que quiero que les quede es que esa idea de estar funcionando el mismo más, porque se llama igual, ¿no? Es más, no tuve que cambiar. Ese mismo más, aplicado a distintos datos o distintas estructuras, sabe qué hacer. Eso es porque están haciendo algo que se deriva del polimorfismo. Obviamente, dentro del polimorfismo hay algo que se llama sobrecarga de operadores, que ahora lo voy a dejar nomás, que es como una especie de subrama o cosa dentro de lo que es polimorfismo, que es en realidad lo que hace el más. Pero, ya lo vamos a ver más adelante, pero está dentro de lo que es el concepto de polimorfismo.